Hola, bienvenidos al canal Edward Print, donde tratamos temas de arte y diseño. Bueno, arte y diseño, pero a veces nos vamos un poco más lejos, nos perdemos por ahí. Como, por ejemplo, cuando estaba viendo este libro, La Orden del Temple, que trata sobre los templarios, que lo traje de Toledo, el lugar donde fueron ejecutados, quemados, los últimos templarios, ¿sí? de aquella orden religiosa en la Edad Media. Y encontré un laberinto que en realidad otros textos me lo emparentan con un tablero de lúdico, un tablero de juego, del juego de la Oca, que es uno de los juegos más antiguos que se conocen. En realidad hay leyendas que hablan de la guerra de Troya, de que habían inventado eso algunos soldados para entretenerse. Todo tiene relación con lo bélico, ¿no? Esto lúdico, lo mismo con el ajedrez que representa una batalla de dos ejércitos. Pero, a ver, ocurre que los templarios tenían prohibido los juegos, el azar, ¿no? Así como otras tenían otras privaciones, muy propio del fanatismo, ¿no? Cuando los dogmas ya se transforman en algo exagerado, eh, como para mantener una estructura de poder vertical, ¿no? Lo ortodoxo se ve también en algunas religiones, ¿eh? Siempre ligado con el poder. Y bueno, este libro habla de ese laberinto encontrado, no te lo voy a mostrar porque es muy chiquito, eh, pero yo lo relacioné con la función que tenían los templarios, porque justamente por acá, por España, pero más al norte, el Camino de Santiago, ellos eran quienes cuidaban a esos peregrinos que iban a hacer ese camino místico, ¿sí? Que no era nada lúdico. Hoy algunos lo toman como algo lúdico, ¿no? El camino del turista, y no como una peregrinación. A ver, ¿y cuáles son las fuentes de esto, o los significados que tenían los templarios para hacer estas cosas si no podían usarlo para juego? En realidad eran mapas, eran planos, donde esos códigos que se establecían en determinadas casillas, que no eran azarosas, ni la ubicación de la casilla ni lo que representaban, estaban indicando el camino, el itinerario y las vicisitudes que iban a aparecer por ahí. Por ejemplo, estaban los refugios, estaban las zonas de peligro, y etcétera. Eh, Ahora, ¿por qué la oca? Esto es interesante porque, bueno, ya sabes, la oca está considerado mitológicamente como un psicopombo. A ver, tengo que emplear una palabra así. El psicopombo era ese ser que llevaba a las almas del plano terrenal al plano divino, ¿sí? Generaba esa apoteosis, era un animal apoteósico. Y bueno, Némesis, que esta diosa de la venganza y otras virtudes, venía escapándose de unos sátiros griegos, y entonces se transforma en una oca, ¿no? Pero Zeus, ni lerdo ni perezoso, se transformó en cisne y entonces aprovechó y le hizo el amor. Y de ahí surgen los huevos, de los cuales una de las que nace es nada menos que Helena, que después sería, digamos, alguien fundamental en la guerra de Troya, nada menos. Ahora, ¿qué sucede? Este itinerario, este peregrinar del camino de la Oca, en realidad es el proceso de evolución y consagración o transformación que realiza el peregrino en una
justamente en una procesión, en ese peregrinar, que fundamentalmente, como te he dicho en otro video, es un proceso de ida y regreso, de ida hacia donde están el monstruo, el loco o los dioses, y después debe regresar, porque regresa transformado. Ahora vos decís, bueno, pero si hay una casilla que es la muerte. En el camino de ida está el riesgo. ¿Y qué representa esa casilla? En el juego tenés que volver a cero, tenés que volver a intentarlo. No estás preparado todavía, ese es el símbolo. Y en realidad, antiguamente el juego se completaba, no llegando al centro, sino después de llegar al centro, tenías que volver. Y terminaba en realidad cuando volvían todos. Eso es otro símbolo muy importante, que no tenía nada que ver con nuestra lógica de hoy, que es el individualismo. Llega primero y ganó, y después, en todo caso, si habría un regreso, según nuestra cosmovisión, bueno, el que llega primero vuelve a ganar. O que sea. No. Espera a que lleguen los otros. ¿Qué sentido tiene? Y sí, para nosotros individualistas no tiene ningún sentido, pero para los premodernos realmente sí lo tenía. Y vos fíjate que en el regreso, si te toca esa casilla de la muerte, automáticamente vas a la llegada, es al revés. Es decir, lográs el cometido, o sea, estás transformado, ¿sí? De eso se trata el sentido de este juego de la oca. Entonces, si indagas un poco en la mitología griega, vas a leer Leda y el cisne, por ejemplo, ese cisne era Zeus. Y varios artistas pintaron esa escena. Leonardo, bueno, que no lo terminó el cuadro, lo empezó como 3 veces y él era así, no terminaba porque experimentaba tanto las técnicas que se le venían abajo las pinturas, todo, entonces las dejaba. Por ahí el sentido de él era eso, experimentar, no terminar la obra. Eh, y bueno, Leda es la que cría esa oca, en fin, también tiene un montón de connotaciones eso, pero digo, este juego de la oca tenía una mística, ¿sí? Como la mayoría de las cosas que se construían en la Edad Media, así como los laberintos. Es decir, la función lúdica no terminaba en sí misma, sino que guardaba otros mensajes. Y nosotros nos hemos quedado solo con ese aspecto, con lo lúdico. Ahora, lo cual no está mal, pues ya el hecho de jugar implica un estado superior, una sabiduría. Aunque algunos adultos mirarán a otros adultos jugando y dirán, están perdiendo el tiempo, están paviando. Como que lo único lúdico que vale es sentarse frente a una caja cuadrada con un control remoto y perder el tiempo de esa manera, es decir, tu función de espectador. ¿Por qué? Porque el sistema te genera tanto cansancio, tanto esfuerzo, tanto agotamiento mental y físico que no tenés ganas de otra cosa más que ser un espectador, y en eso se resume tu tarea lúdica, consumir mensajes, así sean las mentiras de los noticieros o las mentiras de las publicidades. No ser un partícipe de. Antes en forma lúdica uno por ahí se sentaba a escuchar una conferencia, ¿no? A través de internet, y eso lo enriquecía. Hasta eso, con la pandemia, esto de la virtualidad y el teletrabajo, se ha transformado también en algo que tiene que ser práctico, tiene que ser parte del trabajo, ¿sí? Escuchar 2 horas, 3 horas de Zoom de un fulano, un mengano, ¿no? Creo que es bastante sabio, a pesar de que nos quedamos solo con ese aspecto superficial de estos juegos ancestrales y con muchas connotaciones. Es sabio, digo, el hecho de rescatar el tiempo para el juego. Si logramos eso, después de varios años, nos cae la ficha de que en realidad uno se hace la pregunta, ¿para qué trabaja? ¿Para quién trabaja? Y ahí encuentra las respuestas en dedicarle más tiempo a los juegos.